Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, mi querida comunidad de amantes de las historias que nos tocan el alma y nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente a aquellos que disfrutan de las parejas que roban suspiros, que encienden la pantalla y nos hacen creer, una vez más, en el amor de película. Prepárense porque vamos a hablar de algo que de verdad los dejará sin palabras, un tema que ha generado ríos de tinta, miles de suspiros y una admiración casi universal, el amor, o al menos la profunda conexión y admiración, que Can Yaman demostró tener por Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa conexión que trascendió la pantalla, esa química que nos hizo soñar despiertos, que nos hizo vivir cada escena como si fuera nuestra. ¿Están listos para desentrañar los secretos, los gestos, las declaraciones y las historias que rodean este romance tan comentado, analizando cada matiz, cada mirada, cada palabra? Si la respuesta es un rotundo sí, no olviden darle ese super like a este vídeo, ese like que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, consideren seriamente suscribirse a nuestro canal. Ese botón rojo es su puerta de entrada a un mundo de historias fascinantes, de análisis profundos y de conexiones únicas. El botón rojo está ahí abajo esperándolos, no lo dejen pasar. Y es que, ¿quién no recuerda la magia que desprendían Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş? Esa serie turca que conquistó el mundo con su encanto, con su humor, con su romance y que catapultó a esta dupla a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos. Pero más allá de las cámaras, de los guiones impecables y de las escenas apasionadas que nos dejaban sin aliento, parece que el amor que nació en ese set de grabación, o quizás que se consolidó allí, fue algo mucho más profundo, genuino y palpable. Hoy vamos a repasar esos momentos, esas declaraciones sutiles pero significativas, esos gestos que nos dan a entender la magnitud del cariño, la admiración y, quién sabe, quizás hasta el amor que Can sentía, y quizás aún siente por Demet. Porque a veces las miradas dicen más que 1000 palabras y las acciones, bueno, las acciones hablan un idioma universal que trasciende barreras y fronteras, ¿no creen? Desde el primer momento en que los vimos juntos en Erkenci Kuş, la química entre Can y Demet era tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla. Era más que actuación, era una energía electrizante, una conexión que contagiaba a todos, a nosotros los espectadores, a sus compañeros de reparto, a todo el equipo de producción. Y esto no pasó desapercibido, ni para el público ávido de romance ni, al parecer, para los propios protagonistas, quienes a menudo se dejaban llevar por esa corriente de afecto. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a sonar casi de inmediato, alimentados por la intensidad de sus interacciones en la serie. Y aunque al principio ambos lo negaron o se mantuvieron discretos, quizás por proteger su espacio o por seguir las reglas no escritas de la industria, con el tiempo, y a través de sutiles señales, de miradas cómplices y de gestos reveladores, fuimos entendiendo que algo más profundo y real estaba sucediendo, o al menos, que existía una conexión muy especial. Can, conocido por su carisma arrollador y su fuerte personalidad, a menudo mostraba una faceta más tierna, más protectora y vulnerable cuando estaba cerca de Demet. Si observamos con detenimiento las entrevistas de la época, o las innumerables fotos y vídeos que compartían en eventos o en sus redes sociales, siempre había una complicidad especial, una manera de mirarse que sugería una conexión íntima, sincera y profunda, que iba más allá de la amistad o de la camaradería profesional. Uno de los aspectos más fascinantes de la relación, o al menos de la percepción que teníamos de ella como público, era la forma en que Can hablaba de Demet. En las entrevistas, cuando se le preguntaba por ella, sus respuestas a menudo iban más allá de la típica descripción de una compañera de reparto. No se limitaba a elogiar su talento actoral o su profesionalismo, sino que se detenía en su dulzura, en su inteligencia, en esa luz especial que irradiaba. Se refería a ella con un respeto y una admiración que resonaban de una manera muy especial, de una forma que sugería que la veía como alguien verdaderamente excepcional. No era solo un cumplido profesional, era como si realmente viera en ella cualidades intrínsecas que lo cautivaban profundamente, que lo admiraba como persona. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde Can dijo algo así como que trabajar con Demet era un regalo, que su energía en el set era contagiosa y que aprendía mucho de ella, no solo en el ámbito profesional sino también a nivel personal. Y no solo eso, sino que en repetidas ocasiones mencionó que ella era a una persona muy sensible y fuerte a la vez, una combinación de cualidades que, según él, era muy rara y valiosa en el mundo, y que él apreciaba enormemente en ella.
Estas declaraciones, lejos de ser genéricas, parecían emanar de una profunda apreciación personal. Y luego están esos gestos, esos pequeños detalles que para los que observamos de cerca, para los fans que seguían cada uno de sus pasos, significan mucho más que 1000 palabras. Las fotos que compartían en sus historias de Instagram, las menciones cariñosas en entrevistas, los comentarios sutiles pero significativos que se dejaban mutuamente en redes sociales. Kang solía subir fotos de Demet en sus historias, a veces sin que ella se diera cuenta, solo para destacar algo que le gustaba de ella, de su trabajo, o simplemente de su presencia, de esa aura que la envolvía. Era una forma sutil pero constante de demostrar que ella estaba en sus pensamientos, que él la admiraba y la apreciaba públicamente. También se comentaba mucho sobre cómo Kang la defendía, a veces públicamente ante comentarios negativos o críticas hirientes que podían surgir en redes sociales. Era como si se sintiera el guardián de su imagen y de su bienestar, una actitud protectora que para muchos es una señal clara de un sentimiento profundo, de un afecto que va más allá de la simple amistad. Esta necesidad de velar por ella, de salir en su defensa, es un rasgo distintivo de alguien que se preocupa genuinamente por otra persona. Pensemos en los viajes que hicieron juntos, incluso fuera de Turquía, para promocionar la serie. Aunque se suponía que eran viajes de trabajo, la forma en que interactuaban, las risas compartidas que resonaban en los salones de los hoteles o en las calles de las ciudades, los momentos de relax que se permitían capturar en fotos o vídeos, alimentaban aún más la idea de que su relación iba más allá de la pantalla, que era algo más sustancial y personal. Había una autenticidad en su interacción que era difícil de fingir, una naturalidad que solo surge cuando hay una conexión genuina. Kang en particular a menudo mostraba una cercanía física que en muchos casos va más allá de la amistad platónica, como tomarla de la mano de forma espontánea, abrazarla de forma prolongada y reconfortante, o simplemente apoyarse el uno en el otro durante las largas jornadas de promoción. Estos gestos, cuando son constantes y provienen de una persona como Kang, que a veces puede parecer reservado en ciertos aspectos de su vida personal y profesional, adquieren un significado mucho mayor, dejando entrever la profundidad de su afecto. Y hablemos de esas entrevistas conjuntas, las entrevistas conjuntas. Eran un verdadero espectáculo para los fans, un campo de juego donde cada mirada, cada palabra, cada silencio se analizaba con lupa. La forma en que se buscaban la mirada en medio de las preguntas, la complicidad en las respuestas que a veces parecían tener un código secreto entre ellos, los pequeños gestos de apoyo mutuo que se daban sin que nadie más se diera cuenta. Kang tenía una manera particular de sonreírle a Demet cuando ella hablaba, de asentir con la cabeza en señal de acuerdo, de añadir un comentario ingenioso que la hacía reír, iluminando su rostro. Era como si estuvieran en su propio mundo, entendiendo cada silencio, cada palabra no dicha, cada emoción que flotaba en el aire. En una ocasión, en una entrevista en Italia, donde la pareja tenía una legión de fans verdaderamente apasionados y leales, Kang fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. Aunque trató de ser un poco evasivo, de mantener una postura diplomática, su lenguaje corporal, la forma en que sus ojos se iluminaron al mencionar su nombre, la leve sonrisa que se dibujó en sus labios, decían mucho más que sus palabras. Admitió que sentía un gran cariño por ella, y que eran muy buenos amigos, pero las miradas que intercambiaron en ese momento por un segundo fugaz, parecieron decir mucho más que esas palabras cuidadosamente escogidas. También es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo, y especialmente cuando hay tanto interés mediático y escrutinio público, son difíciles de mantener privadas. Los paparazzi, los medios de comunicación, los fans, todos están pendientes de cada movimiento, de cada detalle. A menudo las parejas eligen ser discretas para proteger su relación de la presión externa, de los comentarios malintencionados o de la invasión a su privacidad. Sin embargo, el hecho de que Kang fuera tan abierto, aunque fuera con gestos, con admiración y con elogios sinceros, sobre lo que sentía por Demet, es revelador. Él no tenía reparos en mostrar su aprecio, su respeto y su conexión especial con ella, de una manera que traspasaba los límites de la relación profesional. Y esto, para muchos de nosotros que seguimos su historia, era la prueba más contundente de que había algo real y especial entre ellos, algo más que una simple coincidencia de talentos. La serie terminó y con ella, la dinámica diaria de trabajo en común llegó a su fin. Aunque la dinámica en redes sociales cambió, los recuerdos, las imágenes y las evidencias de esa conexión permanecen imborrables en la memoria de los fans. Los fans, siempre atentos, no dejaron de buscar pistas, de interpretar cada interacción,
cada like, cada comentario. Y aunque hoy en día sus caminos profesionales y personales parezcan haber tomado rumbos diferentes, el impacto de su tiempo juntos y el amor, o al menos la profunda admiración, que Can pareció profesarle a Demet, sigue resonando en la memoria de quienes siguieron de cerca su historia. Es un recordatorio poderoso de que a veces, la magia que vemos en la pantalla no está tan lejos de la realidad, y que las emociones genuinas, los afectos sinceros, pueden florecer en los lugares más inesperados, creando lazos que perduran en el tiempo. Can Yaman es un hombre conocido por su pasión, por ser muy directo en sus expresiones y por vivir intensamente sus emociones, tanto en la actuación como en su vida personal. Cuando se trata de Demet, esa intensidad parecía canalizarse en admiración profunda y un afecto sincero y palpable. No hay duda de que él se sentía atraído no solo por su belleza física, que es innegable, sino por su personalidad vibrante, por su inteligencia aguda y por esa forma única en que ella iluminaba cualquier lugar al que iba, contagiando alegría y calidez. Sus palabras, sus gestos, las entrevistas donde se dejaba ver su admiración, todo apuntaba a un sentimiento que iba mucho más allá de una simple amistad o de una relación profesional, sugiriendo un vínculo emocional profundo y sincero. Y para nosotros los espectadores, que fuimos testigos privilegiados de esa química desbordante, de esa conexión magnética, de esa aparente historia de amor que nos cautivó, estos detalles son precisamente lo que nos hace seguir creyendo en esas conexiones únicas entre personas, en esas almas que se encuentran y se reconocen. Nos inspiran, nos hacen suspirar y nos recuerdan que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, es una fuerza poderosa, hermosa y transformadora en la vida de las personas. La forma en que Can Yaman expresaba su aprecio y admiración por Demet Özdemir, aunque no siempre de forma explícita y directa, es algo que sin duda dejó a muchos, incluyéndome a mí, sin palabras. Era una demostración de afecto genuino, de respeto profundo y de una conexión que muchos desearíamos experimentar en nuestras propias vidas. Era un recordatorio de la belleza de las relaciones humanas cuando se basan en la admiración mutua y el cariño sincero. Así que si ustedes también quedaron fascinados por la historia de Can y Demet, por la química que compartían en la pantalla y por todo lo que intuíamos que sucedía detrás de cámaras, espero que hayan disfrutado de este recorrido profundo por algunos de esos momentos que nos dejaron sin palabras. Es un recordatorio hermoso de que incluso en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las emociones reales y los afectos sinceros pueden brillar con luz propia y dejar una huella imborrable en nuestros corazones, inspirándonos y recordándonos la importancia de las conexiones humanas. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartirlo con ustedes, explorando en detalle esta fascinante conexión. Recuerden que sus opiniones son muy valiosas para nosotros y enriquecen enormemente este espacio. Me encantaría leer en los comentarios qué piensan ustedes sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, si también sintieron esa conexión especial y profunda, o si recuerdan algún otro gesto, alguna otra declaración que los haya dejado sin palabras. Su participación activa y sus comentarios hacen que este canal sea mucho más especial y dinámico. Y si este vídeo ha logrado tocarlos, entretenerlos o hacerlos reflexionar, no olviden dejarle un buen me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman estas historias, que disfrutan de los análisis profundos y de las conexiones humanas. Y lo más importante, si aún no son parte de nuestra querida comunidad, suscríbanse al canal. Tenemos muchas más historias interesantes, análisis profundos y contenido de calidad esperando por ustedes. No se queden fuera de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño.